Hoy en TN Autos nos volvemos a salir de lo que son los programas convencionales y traemos nuevamente a nuestra pantalla al Torino, el auto nacional por excelencia, porque acordate, habíamos estado hace muy poquito en Córdoba en la fiesta por los 50 años de la hazaña de Nürburgring y también habíamos manejado acá en Buenos Aires en el autódromo una exquisita coupé 380 de la primera serie, pero por falta de tiempo nos quedamos sin hablar y sin manejar los otros Torinos, los que vinieron después, que por cierto fueron muchos. Así que te propongo, vamos a tomarnos el tiempo hoy, lo volvemos a citar a nuestro amigo Eduardo Leota, un verdadero entendido especialista del Torino, y vamos juntos a conocer todas estas series que vinieron después, los Torinos TS, TSX, ZX y todos estos. Mirá. Viajamos en el tiempo y ahora estamos situados, supongo, mediados del año 70, 1970. Así es. Esta unidad que tenemos aquí es una Torino TS y cambia mucho estéticamente el auto. Tiene muchos cambios menores que los podemos ir viendo directamente en la trompa, por ejemplo. Menores y no tanto tampoco, ¿no? Menores y no tanto, dependiendo cómo lo mires, porque el auto sigue manteniendo su esencia. Bueno, a ver, vemos que mantiene los 4 faros circulares en el frente. Eso es inalterable, lo que cambia es la parrilla. Cambia la parrilla, cambia también el tamaño del isólogo, del torito de Torino, también este alojamiento. Y obviamente la trompa es abierta, tiene más entrada de aire, cambian los paragolpes con unas uñas más pequeñas y se reubican y se rediseñan los faros de posición y de giro. Y esta goma no venía en el anterior, ¿no? No, eso es una característica de esta línea, le pone una banda perimetral de goma. Esta unidad es de 1973 en particular, el color se llama azul regata, hay pocas de este color, y además es una versión TS con equipo full, es decir, tiene aire acondicionado, dirección hidráulica, los tapizados de cuero, la pintura metalizada y los vidrios verdes. Dirección hidráulica que antes no traía. No, es una novedad que incluye en 1971. Aire acondicionado. En 1970 se incorpora el aire acondicionado. Un accesorio que traían muy pocos autos y la mayoría importados de Europa. Y en esa, bueno, no me quiero meter todavía en el interior, que tiene un gran cambio, yo diría el gran cambio de la historia del Torino. Exacto. Pero vemos primero el remate trasero del auto, que bueno, tiene una modificación importante. Sí, empieza a venir con faros redondos, que son también muy de estilo italiano, de hecho son iguales a los de la Fiat Dino de 1966, otro auto diseñado por Pininfarina, pero que al Torino le queda muy bien, sobre un panel de cola negro. Y son, claro, panel de cola negro, y son 2 juegos de faros circulares por lado, no son 3 como algunos nos cuentan. No, eso es un agregado que se hacía en la época. Cambian también las llantas, que sí, básicamente con centros de llanta distintos, y ahora sí lo podemos ver a través de las ventanas, el gran cambio, te diría radical en el interior, que sigue manteniendo el cuero, la madera, como decía Eduardo también, los detalles metálicos, pero ahora con un tablero, con un panel en formato avión, así claro, se le decía. Se llamaba así a esa forma del tablero que se integraba con la consola del piso. Eso es lo que permitió la instalación de un equipo de aire acondicionado que era del tipo integral. Pero pará, venite que lo mostramos mejor, vení. Es que, Edu, es una distribución aeronáutica, no era en broma eso, No, esto era un tablero completamente nuevo en cuanto a concepto. El tablero llamado avión viene justamente por la consola que se integra con el piso, ¿no? Este diseño de tablero te permite colocar el aire acondicionado integral, de hecho empieza a traer las bocas orientables de salida de aire y le agregan cosas de modernidad y de seguridad, como los comandos de calefacción deslizantes, ya no más tipo tirador, como el 380, y los comandos a tecla, que era toda una modernidad. Y además acá vemos en el tablero, como era en los deportivos en serio, ¿no? Todo de aguja y de muchas agujas, porque tenemos hasta un voltímetro, manómetro de aceite, temperatura también, obviamente nivel de combustible, tiene de todo, en un estilo, volvemos a lo mismo, siempre muy italiano. Muy italiano, muy estilo deportivo italiano, pero mantiene su esencia. Lo que han hecho es modernizarlo y equiparlo más al Torino. Ahora, Edu, el motor sigue siendo el mismo, no tuvo cambios, es más, de hecho, si yo hago así, es una melodía espectacular. Este auto, así como la T80, conserva su escape original y te garantiza el sonido del Torino, que es tan característico del que hablamos al principio, que lo definía.
En el 70 al 73, que es esta generación de Torino, fue cambiando levemente año por año, pero se mantiene la esencia de la mecánica, aunque es un poquito más potente este Torino. Pero para allá que decís 73, tenemos otro acá. Así es. Vamos. Edu, seguimos avanzando en el tiempo. Ahora, año 1973, se vienen más cambios para el Torino, que los podemos ver también acá con unas sutilezas en la trompa. Sí, así es. La línea de Torino cambia como gama 74 a finales del 73. Y si bien las coupés se siguen llamando igual que la serie anterior, TS para la de un carburador y GS para la de 3 carburadores, los cambios son más sutiles estéticamente, porque de hecho la trompa prácticamente no cambia. Esta unidad, que es de 1975, el único cambio importante es el logo de la parrilla. Pero tenemos grandes cambios en la zona trasera. Claro, cambian completamente los faros de cola, que son una unidad óptica más grande, muy tipo francesa. Claro, ya abandona los faros o las ópticas redondas italianas para tener una óptica paisana. Exactamente. También cambian las manijas de puerta, que ahora son del tipo embutidas, que son una herencia de un producto American Motors. De American Motors, exactamente. Y bueno, pero el principal cambio de esta línea 74 es el motor. Motor que pasó a denominarse motor Torino 233. Así es, motor 7 bancadas, íntegramente desarrollado aquí en el país, un motor mucho más sereno, mucho más suave, más durable, y en el caso de la TS más potente también. La realidad que son autos que tienen, en el caso de la TS, 180 HP y la GS 215 caballos. Y quiero decir que esta GS impecable que tenemos acá, que es una maravilla, es una unidad que vos conocés bien, porque es tuya. Sí. Y tenemos acá unas llantas que vos obviamente tenés las originales, pero le cambiaste estas llantas que eran como un upgrade que se hacía en la época, ¿no? Sí, estas llantas están colocadas ya del dueño anterior, eran las llantas que se usaban en turismo nacional. Claro. Y tenía toda esa onda de década del 70 que se usaba, cambiar llantas, Claro. tipo como las de Nürburgring que usaban Exacto. los torinos, y estas son más del año 75. Ahora, Edu, con esta serie 74, digamos, en el interior solo las butacas me decías que cambió. Claro, se mantiene el clásico tablero avión, el mismo nivel de equipamiento, pero cambiaron completamente el diseño de butacas, ¿no? Unas butacas cuadradas, más confortables si se quiere, ya se aleja del estilo Pininfarina, no tiene más el cuero piqué y se conserva únicamente interior color negro. Bueno, te propongo entonces que avancemos 2 años y medio, 3 años hasta el 76, que hubo más cambios para el Torino. Vení. Dale. Edu, ya estamos en 1976. Así es. El Torino es un auto maduro, 10 años de carrera ininterrumpida acá en la Argentina, éxitos deportivos, todo lo que ya sabemos, ¿no? Así es. Ya el Torino tenía, como bien vos decís, 10 años en el mercado, estaba instalado como un auto deportivo por excelencia, pero bueno. Necesitaba cambios y renovación. Tal ¿no? cual, eso fue haciendo Renault de a poco en la medida que pasaron los años, como este año 76. Ya estaba en manos de Renault el producto. Tal cual. Y vemos acá un cambio importante en la trompa con estos faros auxiliares ahora de sección rectangular, ya no circulares. Claro, esta trompa la comparte ahora con el sedán, el Torino Grand Rotier, que es la versión sedán de este mismo modelo, y se ve que la fábrica unificó las trompas en una sola. Entonces, esta Torino TCX tiene esa característica de los faros auxiliares rectangulares, con una parrilla con elementos horizontales mucho más sencilla. Pero pará, lo dijiste así al pasar, incorpora la X, primero Torino con la letra X, que bueno, se denomina TSX y era un cambio también de denominación importante. La sensación de volar, Torino TSX, era el eslogan del lanzamiento en 1976. Vemos también cambios en las llantas, que ahora son llantas, si se quiere, de aleación liviana. Claro, y las llantas las hereda del modelo GS anterior, pero fueron mucho más vistas en la Torino TSX. Exacto. Y además incorpora cosas de la descontinuada GS de 3 carburadores, porque ya no se ofrece más la GS. Esta Torino TSX vendría a reemplazar a la GS, pues tiene un solo carburador, pero no obstante, el motor Torino de la Torino TSX ahora es de 200 caballos y este auto también alcanzaba los 200 km por hora de velocidad máxima. Ahora, todo lo que es el panel de avión, digamos, seguía con el mismo formato del anterior, pero ya no tenía la imitación de madera. Claro, ahora tiene como un frente blanco y el interior, si bien se mantiene igual que en la línea 74-76, ya no está más la opción del cuero. Es cuerina esto. Es una cuerina, Sí. y que se ofrece ahora en 3 colores posibles. Sigue el negro, hay un color hueso y este color tostado. Che, Edu, estaba viendo acá, Sí. decime que este cuenta kilómetros ya dio una vuelta. No, No puede ser. Lo que está marcando ahí es lo que es.
13.900 kilómetros. ¿Qué modelo es este auto? 1979, de las últimas TCX. Estamos hablando de un auto que tiene exactamente 40 años y tiene menos de 14.000 kilómetros recorridos. Tal cual, está nuevo, no tiene un ruido, funciona increíble, perfecto. Sí. Increíble. Después se me lo llevo. Habla con el dueño del auto. No tiene la llave, si no se me lo hubiera robado. Y finalmente llegamos en nuestra recorrida al último Torino, 1979, renovación final, y en la nueva gama la Coupé pasa a denominarse ZX. Así es, Renault en ese momento vio la necesidad de actualizar por última vez, en un último gran esfuerzo, a la línea Torino, porque en ese momento también, si te acordás bien, entraron los autos importados, fue una invasión de autos importados en Época Argentina. de la plata dulce, el dólar barato, importación abierta, y claro, entraron a venir modelos de Europa, de Japón, mucho más modernos que esto, y bueno, necesitaba un cambio, ¿no? Un cambio importante porque Renault le puso mucha inversión, equipó muy bien al auto y lo modernizó muchísimo, haciendo un producto que podía competir, al igual con los autos importados. Claro, es así como vemos un paragolpes allá con más presencia de goma, como se usaba en la época, un poco más moderno, y una parrilla plástica allá sin el torito de Torino, sino con el logo de Renault, ¿no? Sí, acá la presencia de la marca es muy fuerte porque casi desaparece el logo Torino, salvo en la palanca de cambios queda nada más. Claro, y vemos también estas nuevas llantas inéditas en la línea Torino de aleación, y en la zona trasera también la incorporación de un panel plástico. Sí, que emula el diseño de la parrilla de la trompa. Exacto. Que dicho sea de paso, esta parrilla tiene mucho de parecido con los Renault 20, Renault 30 de Sí, la época. exacto. Es muy Renault el auto en este momento. Los paragolpes, como vos bien mencionaste, ahora son de una sola pieza, antes eran de 3 piezas. Se reposicionaron las luces de posición y de giro, las uñas de paragolpe más modernas, todo más plástico. Y desaparecen, claro, algunos cromados. Fíjate cómo en las líneas, en estos listones laterales, ya no hay cromado, sino que hay bueno, un material pintado de negro. Claro. Y lo que podemos ver acá en el interior, que es uno de los grandes cambios también, y que a mí, en ese momento, yo tenía 6 años más o menos, me volvían loco, estas butacas con apoyacabezas, por primera vez en el Torino apoyacabezas, pero integrado a la butaca, ¿no? Claro, es un diseño muy francés, butacas bien envolventes, con muy buena sujeción lateral, vuelve el cuero al tapizado de Torino, ya Cuero, de serie, cuero, sí, cuero de sí. verdad, y hay los dos colores disponibles, negro o color suela, pero el cambio más importante está en el tablero, el volante y el hecho de incorporar accesorios como un estéreo con pasacassette. Con pasacassette, que era una novedad también. Y el tablero, si bien mantiene ese formato avión con la consola vertical, ya tiene un diseño totalmente distinto. Hay nuevos instrumentos, manteniendo los 6 instrumentos Así de es. aguja. Y el volante, que era, yo le digo tipo Renault 12, pero estoy siendo injusto, ¿no? No, era de Renault 12. Era de Renault 12. Era de Renault 12, exactamente igual. Mantenía esa imagen de producto con otros productos como el Renault 12 TS. Y todos esos factores de alguna manera marcaron el fin del Torino, que se deja de producir, bueno, diríamos a fines de 1981. Así es. Sobre el final, a partir de octubre, el Torino tiene un pequeño cambio, como si fuera una versión de despedida. En realidad tenía proyectado fabricarse unos años más, pero esas unidades se llaman Gama 82 porque iban a ser producidas durante el 82. Tienen un pequeño cambio en el interior, en el tablero, luneta térmica y unos nuevos tapizados, pero básicamente es el mismo Torino, pero cesa la producción en diciembre del 81. O sea que, y otra cosa que no dijimos, esto tiene algunos pequeños cambios de mecánica, encendido electrónico, me dijiste. Sí, tiene encendido electrónico, circuito cerrado del radiador, llantas de rodado 14, el Torino siempre tuvo ruedas grandes, tuvo llantas 15, bueno, este modelo tiene rodado 14, el auto es un poco más bajo, y una de las cosas que tiene esta línea Torino es muy insonoro, es mucho más confortable el manejo, es un auto más moderno. Un poco más, menos deportivo y más confortable. Más digamos. confortable, ¿no? Digamos que lo que sucede al Torino por parte de Renault fue la Renault Fuego, en otro segmento, otro tipo de auto, pero lo que dijiste vos recién, así como el 4 puertas es reemplazado por el 18, la Coupé Torino quiso ser reemplazada por la Renault Fuego. Así que bueno, si ves algún Torino 82, en realidad es producción 81. Tal cual, tal cual.
te decía recién que era un auto pensado para andar a alta velocidad y que además rivalizaba con otra bestia nacional que era la Coupé 2 GTX, un aparato enorme que pasó a tener motor V8 y bueno, declaraba una potencia de 212 caballos. Era el más potente hasta que el Torino le mojó la oreja con 215, 3 caballos más, pero bueno, después la GTX pasó a tener 230 y quedó como el nacional más potente, pero claro, con un motor V8 mucho más grande, 5,2 litros, este es de 3,8 litros y además el motor V8 de la GTX era importado y este era un motor nacional, pero básicamente eran los dos autos que superaban los 200 kilómetros por hora. Ahora, hablamos de velocidad y no hablamos de frenos, y uno de los grandes defectos o de las grandes limitaciones que tenía el primer Torino era justamente la frenada. Tenía frenos que no estaban a la altura de las prestaciones del auto, por lo tanto en esta GS se tuvo eso en cuenta y ahora los frenos son de disco delanteros y además discos autoventilados, o sea que no se recalentaban tanto, eran discos mucho más eficientes para obviamente detener el auto en distancias más cortas y de manera más eficiente que en las series anteriores. Y por supuesto mantuvo esta caja ZF de 4 marchas, que es una maravilla la precisión que tiene en el accionamiento, y a mí me encanta este tablero. Si bien era más elegante el de la 380, este tablero de avión, como decíamos, con 6 instrumentos de aguja, si contamos por ejemplo el de la presión del aceite y el voltímetro, con la escala del velocímetro hasta 240 kilómetros por hora, que era algo que a mí me volvía loco cuando era chico. Y de hecho yo veía los Torino por la calle y había muchas TS, pero la GS no pasaba nunca. Así que si llegabas a ver uno de estos Torinos, bueno, era como que te habían tocado con la varita mágica y estabas viendo algo realmente raro, único, muy poco frecuente. Y te cuento que yo ahora, como estoy hablando y no quiero hacer mucho ruido, estoy andando despacio, pero este no es un auto que se sienta cómodo andando así a ritmo moderado o en la ciudad, en el tránsito muy trabado. Es un auto que se mueve como pez en el agua en la ruta, un auto que es realmente muy estable para lo que eran los autos deportivos de la época, un auto con un motor que también se siente a gusto acelerando, que tiene por ahí no tanto rendimiento a bajas vueltas, sino en la zona más alta del cuentavueltas, con un torque impresionante, y es aparte una dulzura, es una melodía cómo suena el motor y cómo suena el escape también, que era de doble caño en esta GS a unas 4.000, 4.500 revoluciones por minuto, y bueno, se puede tirar mucho más, hasta unas 5.500 más o menos. Es un auto que sin duda se disfruta cuando lo pisás, por ejemplo así. Y por ahí para hacer alguna curvita, para andarlo rápido, porque a pesar de que ya tiene 44 años, cuando estamos al volante casi que nos olvidamos de la edad, de que es un clásico, parece como si fuera un 0 kilómetro, al menos esta unidad tan impecable, y disfrutamos de todo, del volante, de los pedales, estos altos de la caja y por supuesto de ese sonido que es una verdadera melodía, un auto único, irrepetible.